Porque desde hoy, martes 16 de noviembre, se exige el carnet de vacunación en Colombia para eventos masivos y algunos establecimientos. Lo requerirán en bares, gastrobares, cines, discotecas, conciertos, casinos, entre otras actividades de ocio. También se pedirá para la entrada a escenarios deportivos, parques de diversiones, parques temáticos, museos, ferias y también iglesias. Pese a esto, hay colombianos que se siguen negando a ser inmunizados por la desconfianza a la vacuna. La medida servirá para evitar mayores contagios justo cuando se acerca la temporada navideña de reuniones y fiestas. Esta pregunta se la quiero trasladar a Rodrigo Córdoba, psiquiatra, profesor e investigador de la Universidad de Rosario en Bogotá, Colombia. Gracias, Rodrigo, por estar aquí con nosotros en Directo América de France 24. ¿Esta medida realmente entonces va a servir para evitar mayores contagios en la temporada navideña? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Sin duda, yo creo que aquí hay dos factores que hay que tener en cuenta. Es cierto que un país, Colombia es un país de derechos y quizás la fortaleza de la democracia es la dignidad y los derechos. En ese sentido, la capacidad de una persona de decidir o de ser autónoma en sus decisiones siempre debe ser considerada. Pero frente a una situación tan dramática como ha sido la pandemia por COVID-19 y que lo único que ha mostrado que disminuye la velocidad, las tasas de contagio y la cantidad dramática que generó en algún tiempo, como fue unas cifras de mortalidad que nos producían escozor a diario y que todavía se siguen presentando, creo que sin lugar a dudas debe primar el bien común sobre el bien individual. Y por lo menos quienes quieran asistir a este tipo de actividades, pues deben presentar su carnet de vacunación, es decir, deben haber cumplido con ese requisito necesario de estar vacunados. Ahora le pregunto a Rodrigo si es necesario exigir este carnet de vacunación y qué le dice entonces a las personas que de alguna manera u otra no quieren vacunarse debido a creencias, a que no creen en esta vacuna. ¿Por qué es necesario? ¿No estarían también entonces violando los derechos individuales de esta persona, siendo un poco abogado del diablo? Yo entiendo la preocupación y entiendo la preocupación de muchos, y entiendo las creencias, los fundamentos, que a veces se vuelven fundamentalismos, y eso puede ser supremamente respetable y quizás valorable. Pero lo que sucede, si alguien quiere entrar a un templo japonés, eh, sabe que tiene que quitarse los zapatos. Si alguien quiere ir a un restaurante y fuma, pues sabe que para fumar tiene que hacerlo afuera. En este caso, en un sentido de la protección para los otros ciudadanos, pues es importante garantizar que todos estén vacunados. Porque aquí, además de las creencias, los puntos de vista, las convicciones, está la data, la evidencia científica, es decir, la fortaleza de los datos. Y un reciente estudio del Lancet ha mostrado que 6 meses después, las personas vacunadas estaban mayormente protegidas para que se contagien y aún para proteger su vida a futuro. Entonces, frente a la fortaleza de los datos, la posibilidad de que alguien observe esto, otro externo puede evaluar estos resultados y le consideren confiables, pues creo que es una situación absolutamente superior a las ideas personales o a las creencias que no pasan por el sedazo de la ciencia. Ahora también, Rodrigo, aquí hay un punto pues, un poco delicado de alguna manera, porque si bien es cierto que el gobierno puede pues, hacer esta ley de salud pública, de política pública en cuanto a esta crisis de salud que estamos viviendo en todo el mundo, de vacunarse para poder entrar a un lugar, también este carnet de vacunación se le va a exigir a menores de edad. Entonces, el gobierno de alguna manera también pues, tiene la potestad de poder exigir, entre comillas, la vacunación a los hijos de las personas, a los menores de edad. ¿Cómo también se puede hablar sobre esto? Yo diría, si le alcanzo a dar, obviamente no soy funcionario público ni funcionario del gobierno, sino es mi sentido común. Yo pienso que la medida lo que intenta es generar la capacidad de proteger los lugares donde existen mayores posibilidades de contagio, que es donde existe mayor concentración y aglutinación de gentes, donde está absolutamente demostrado que a través del aire y las partículas es que se transmite el COVID-19. Entonces, en este sentido,
pues esta estaría la obligación. Así como alguien no se quiere vacunar y creo que no lo van a coger de la mano y llevarlo a una estación de policía a vacunarlo, también pues esa persona sabe que se tiene que privar de este tipo de espectáculos. Pero si bien es cierto que también podríamos volver a un nuevo confinamiento como lo estamos viendo en Europa, que hay varios países que ya están confinando a las personas no vacunadas. ¿Cuál sería, digamos, el beneficio de vacunarnos o qué sería mejor? Porque volver a un nuevo confinamiento afectaría de nuevo a nuestra salud, sobre todo en esta temporada navideña cuando queremos reencontrarnos con nuestras familias. ¿Cómo afectaría un nuevo confinamiento a nuestra sociedad? No, pues sin duda el confinamiento creo que ha mostrado impacto sobre la salud mental y la salud física de los individuos y sin duda todas las repercusiones en el orden de lo social, de lo socioeconómico de las personas. Entonces, allí vemos que un nuevo confinamiento, pues sin lugar a dudas, trae unas repercusiones importantes. 30% han aumentado las demandas de la atención en salud mental, con cuadros clínicos ya claramente definidos, aún de los conocidos, como es la depresión, la ansiedad, los trastornos obsesivos compulsivos, el trastorno por estrés postraumático y una serie de cuadros clínicos muy particulares que no hemos logrado definir, pero que son las secuelas que deja el COVID-19. Pero además de ello, sobre la salud física, que ha traído consecuencias importantes, es decir, en un 25% ha dejado algún tipo de secuelas. Pero también si tú ves el impacto sobre el retardo, pero no es de Colombia, es del mundo, Sí. sobre la economía y los desarrollos sociales que han traído pues todas estas muestras de violencia, de inseguridad, que sin duda están asociados a la pandemia y a las medidas que se tuvo que tomar para intentar controlarla. Entonces, ya quisiéramos pensar que no tuviéramos que pensar nuevamente en tiempos de aislamiento o de aislamiento obligado, de cuarentenas.